decir, a la hora de profundizar y buscar un poco una respuesta, por decir, material, física, no idealizada y romanticona a lo Walter Scott, pues habría que buscar como dos raíces, ¿no? Una iría un poco más por los teóricos del derecho, ¿no? O sea, casi preferentemente, bueno, pues gente como Francisco Suárez, gente como Saavedra Fajardo, que son los que, bueno, pues durante el siglo XVII, pues más o menos rivalizan, dan una versión de construcción del Estado que sirve muy de respuesta un poco a ese discurso un poco del realismo político, de Maquiavelo, etcétera, ¿no? Un poco en el sentido de decir, bueno, se necesita un príncipe con principios morales que esté limitado por unas leyes fundamentales, y esas leyes fundamentales pues determinan la existencia, por lo tanto, de un derecho natural, y eso también pues alimenta la persistencia de un derecho de resistencia, ¿no? Sería un poco el famoso tiranicidio, cuando pues bueno, pues el tirano pues rompe un poco esas limitaciones y se comporta en contra de todas las leyes que por natura debería realizar, ¿no? Entonces, bueno, pues era un poco también lo del padre Mariana, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento, en la España de ese momento, pues bueno, pues hay una escuela de teóricos bastante maduros que están, bueno, propugnando un poco esas limitaciones de poderes, esas inspiraciones y, por lo tanto, esos equilibrios, ¿no? Más o menos casi hemos sido el paraíso un poco del equilibrio. Así que esa sería un poco una de las grandes raíces para profundizar un poco a través de unos teóricos muchas veces, bueno, poco considerados o poco estudiados, como Suárez, como Saavedra Fajardo, como Baltasar Gracián, etcétera, que muchas veces nos los descubren más bien los extranjeros cuando vienen aquí, y muchas veces empezamos a descubrirlos en aquel momento, ¿no? Otra ya de las raíces pues sería ya una descripción un poco a nivel histórico de, bueno, cómo era la España de ese momento, ¿no? Cómo se fue conformando y cómo era esa formación polisinodial, ¿no? Un poco, si verdaderamente aquello era una agregación de reinos pero sin ningún espíritu común, o si existía un espíritu común, o qué existía, ¿no? Bueno, muchas veces intentamos valorar, analizar e investigar un poco los asuntos con las gafas del análisis del siglo XIX, del siglo XX, ¿no? Entonces, si uno lee, pues, por ejemplo, no sé, algunos de los autores del momento, pues cuando leemos sobre todo los conceptos de patria o de nación, claro, vemos que se distorsionan con respecto a la actualidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando hablan de patria, hablan, bueno, son los territorios comunes al mismo monarca y a la misma fe. Y por lo tanto, claro, eso es una amplitud de miras en los cuales solo existiría una patria en la cual estaría incluido todo. El término nación, cuando hablan ellos en el pasado, hablan un término nación que casi es equiparable en el siglo XIX más bien al de región. Porque cuando se habla de nación, se habla más bien, pues bueno, habitualmente de comunidad local que tiene unas relaciones de la misma estirpe entre ellos. Casi estaríamos casi con un sentido casi tribal, ¿no? Más bien sanguíneo y no tanto de predominancia terrestre, ¿no? de dominio de la tierra, ¿no? Entonces, cuando se habla un poco de nación, estamos hablando de finales del siglo XV o del siglo XVI, pues en definitiva no es el concepto de nación que se está utilizando después de la Revolución Francesa a nivel del siglo XIX-XX, ¿no? Que muchas veces, bueno, pues algunos de nuestros pseudonacionalistas de diferentes sitios, bueno, les encanta un poco utilizar. He encontrado un testimonio del siglo XV que aquí ya habla y me determinan y eso, bueno, pues uno lo primero que aprende en el mundo del gremio de la historia es analizar según el contexto en el cual se vive en aquel momento, no en el contexto actual en el cual vive el historiador, ¿no? Porque si no puede uno encontrarse, bueno, pues con distorsiones jurídicas muy interesantes, ¿no? Y muy importantes. Entonces, como decimos, bueno, pues un poco existiría para analizar ese término esa raíz de los teóricos del Estado y esa raíz de los historiadores, ¿no? Entrándonos ya en materia, porque si no nos vamos y por lo menos voy preanunciando así temas que luego, pues bueno, si hay tiempo un poco para preguntas se pueden analizar. ¿Dónde empezaríamos un poco a poner ese inicio
un poco de la solución austracista. Hombre, en definitiva sería el Estado que se va conformando con los reyes católicos y luego posteriormente un poco con los austrias. ¿En qué se define? ¿Cómo se va conformando? Y sobre todo para analizar un poco a nivel de pluralidad, un poco, bueno, pues las diferencias un poco entre Castilla, la Corona de Aragón, también el ámbito catalán, y si es cierto, muchas veces los comentarios que se han desarrollado en el siglo XIX, bueno, pues Cataluña podía haber contribuido más o menos, etcétera. Bueno, muchas veces es que se confunden términos y tamaños, ¿no? O sea, cuando nos vamos un poco a la época de los reyes católicos y estamos hablando un poco de la unión dinástica y de la unión en torno a una fe, que son, podemos decir, los dos basamentos un poco de esa unión, la unidad dinástica y la unidad religiosa, estamos hablando también de diferentes tamaños. Por una parte, estamos hablando del Reino de Castilla, por otra parte estamos hablando del Reino de Aragón, cada uno con sus influencias, pero que también van a tener sus transversalidades, pero con sus, podemos decir, esferas de influencia. En el ámbito de Castilla, en la época de los reyes católicos, y que se va a prolongar esa línea de inercia con Carlos V y también con Felipe II, estamos hablando de un reino en torno pues, a los 6 millones y medio de habitantes. O sea, estamos hablando, por lo tanto, de uno de los reinos predominantes en la península a nivel de peso demográfico. A nivel global podemos un poco distinguir en ello como una, dos, tres, casi 4 subzonas, ¿no? Para entendernos. Por una parte la zona norteña cantábrica, una zona pues muy pobre, una zona en la cual, bueno, pues con una demografía bastante pobre, con dificultades un poco para autoalimentarse. Vamos en cuenta, el cereal no se puede producir, el trigo no crece. Podemos decir el centeno un poco en parte, el maíz va a llegar en el siglo XVIII, que va a ser el gran alimento un poco para los temas de ganados, etcétera, y por lo tanto esa población con un proceso de ennoblecimiento o de hidalguía en torno al 70-80%, estamos hablando desde Galicia hasta Guipúzcoa, pues la famosa hidalguía universal de los vascos, bueno, procede de los reyes católicos, o sea, es una medida precisamente firmada por Isabel la Católica con la renovación del nuevo fuero, ¿no? Sí, bueno, pues la particularidad de los fueros, que no son privilegios, aquí no hace falta explicarlo, pero en Madrid hay que repetirlo 5, 6, 7, 8, 9 veces, hasta que ya por fin me llaman minoría étnica, pero es una cuestión que sucede. Pues los fueros no son privilegios, ya sabemos que son costumbres un poco convertidas en ley. Entonces, ¿qué particularidad tienen, por ejemplo, en Vizcaya y en Guipúzcoa con respecto a lo que estamos viendo dentro del Reino de Castilla? Es una población muy pequeña, estamos hablando 50.000 vizcaínos, 40.000 guipuzcoanos, a inicios del siglo XVI, por ejemplo. O sea, una población muy pequeña, pero una población que tiene ciertas particularidades, que es actividad económica, ferrerías, o sea, labor del hierro, industria naval y marinería. Y entonces esas peculiaridades que tiene esa población, son marineros, saben construir barcos y además saben realizar, bueno, pues aperos de labranza, sobre todo de industria naval, etcétera, con ese hierro, es muy necesario para la exportación de una de las grandes riquezas del Reino de Castilla, que es precisamente la lana merina, ¿no? Y por lo tanto, toda esa gran exportación que se vincula con el mundo de los Países Bajos se debe realizar allí. Como es una zona pobre, necesitas que esa gente se siga manteniendo en sus especialidades laborales, que son las necesarias un poco para toda la comunidad. Y por lo tanto no pueden realizar otro tipo de labores. ¿Cómo puedes permitir que sigan manteniéndose allí? Pues precisamente que, ya que son deficitarios en los productos alimenticios, que puedan provenir de fuera. Por lo tanto, las aduanas se las pones en el interior y el sistema foral, podemos decir, es una adaptación para que esas sociedades puedan vivir, puedan proporcionar, por lo tanto, un poco esos servicios especializados a toda la monarquía. Si hablamos que los aceros, por ejemplo, y las espadas proceden de Toledo, las armas de fuego en su mayoría proceden del norte, incluso en la actualidad. Gran parte de las armas armamentísticas, un poco de fuero, proceden de toda la zona del Valle del Deva, toda la parte oriental de Vizcaya, etcétera. O sea, hay una tradición, podemos decir, de siglos, un poco en ese tipo de armerías, vinculados un poco a esa artesanía de ferrerías, ¿no?
La cuestión foral, por lo tanto, va a provocar que bueno, haya una zona especial, podemos decir, de crecimiento, que la gente se pueda especializar en unas funciones laborales y pueda, por lo tanto, recibir bueno, unas importaciones muy baratas de alimentos. O sea, no son privilegios, sino es una adaptación para que esa sociedad pueda producir un bien común, en ese sentido, al resto de la monarquía, produciendo lo que es necesario y además complementario con lo que es el resto del Reino de Castilla, que es la exportación precisamente lanera de todo el norte, un poco en ese aspecto hacia los Países Bajos, que eran los que tenían la gran industria un poco textil allí, ¿no? Si nos vamos un poquitín más al centro, tendríamos la gran aglomeración un poco de la Castilla rica. Ahora tenemos nosotros una mentalidad del siglo XIX y XX, la España rica es la periferia, la España pobre es la del centro. En aquel momento es absolutamente al revés. La periferia es la zona más pobre, el Cantábrico, porque no produce nada, si plantas una viña se pudre, si plantas el tigro se pudre. Tenemos en cuenta que ahora que está tan de moda todos los temas del ciclo climático, en la época del 17 es la época que se llama la pequeña edad del hielo. O sea que, por ejemplo, el Ebro se congeló, ¿no? Ahora dice, eso es imposible. Bueno, pues se congeló en aquella época, entonces en invierno. Entonces hubo una época de este tipo y entonces el norte era muy salvaje y no se podía vivir y no se podía ni cultivar en la zona norte de España, ¿no? En aquel periodo. Incluso en los archivos aquí igual de pueblos del Pirineo leridano se puede uno igual encontrar temas de 1650, 60, decir, caramba, ¿no? Aquí los inviernos eran otra cosa. Bueno, pues sucedió un poco esa parte. Bueno, pues la parte rica era la parte del centro, de ciudades, una civilización urbana con industrias manufactureras, etcétera. Será la base posteriormente de los comuneros. Si nos bajamos un poquitín más abajo, la tercera subzona es toda la zona de la Mancha, de pastos, órdenes militares, con sus castillos en el proceso de reconquista debido a la ausencia de defensas naturales en ese proceso y que luego, posteriormente, en esta época, se han convertido, podemos decir, en la gran COE, o sea, el gran gremio empresarial de pastos que alquilan a los grandes ganaderos del norte, que llevan allí y que tienen, por lo tanto, una gran fuerza económica y tienen una gran fuerza militar que provocaba problemas internos dentro del Reino de Castilla. Lo que harán los reyes católicos era, bueno, en vez de tener maestres, el rey se transforma en gran maestre, las órdenes militares le reconocen a él como máxima autoridad y por lo tanto las órdenes militares pueden aportar servicios humanos militares y pueden también sus beneficios del arriendo de las ovejas que bajan a pastar al sur en invierno también pasan a la corona. Estamos hablando de cerca de 250.000 ducados en una época que los ingresos podían ser de 6 millones, o sea, un ingreso muy importante, ¿no? Y luego ya más al sur ya sería el mundo andaluz, un mundo agrario muy rico con toda la vega del Valle del Guadalquivir, donde la nobleza castellana se transforma allí ya en una nobleza, podemos decir, importante a nivel político, a nivel económico, y ya es la base un poco del mundo atlántico que choca con Portugal hacia África y es la apertura un poco del mundo hacia América, ¿no? Así que esas serían un poco esas 4 zonas que nos describen ya una Castilla, podemos decir, un poco plural, una Castilla con unos poderes del rey bastante, podemos decir, limitados, pero que van a ir creciendo en la época de los reyes católicos, debido a los poderes de la nobleza, debido a los poderes de las cortes, y que se delimitan un poco en la época de los reyes católicos con mayor fuerza. Pero es la zona, podemos decir, donde va a descansar el poder por su potencial demográfico y económico. Bien, nos vamos a la corona de Aragón. Ya sí. La corona de Aragón tiene unas características completamente distintas. Muchas veces se habla es que no llega a 1 millón de habitantes. Hombre, no llega a 1 millón de habitantes en su vertiente hispánica, porque siempre nos olvidamos de la vertiente italiana. Entonces, entre las dos estaríamos hablando de 2,5 millones de habitantes. Claro, tampoco es comparable aunque sumemos la parte italiana. La parte de la corona de Aragón tiene una visión bastante más federativa. Estamos hablando ya de que ya para ese entonces el condado de Barcelona ha absorbido, podemos decir, el resto de los condados, ya es un poco el Principado de Cataluña, está la parte de Aragón, toda la parte sur que ha conformado el reino de Valencia, el reino de Mallorca, y luego ya la conformación de los territorios italianos en reinos, como es Cerdeña, como es Sicilia o como es Nápoles, ¿no? En ese aspecto. O sea que, por lo tanto, ya estamos hablando de un mundo, podemos decir, con unas características bastante distintas, que ha tenido su pleno desarrollo en el siglo XIV, que vive económicamente sobre todo del Mediterráneo occidental,
en un momento que se ha perdido debido sobre todo bueno, pues a las relaciones con el mundo musulmán y a la expansión del mundo turco, se ha perdido el gran mercado del norte de África, que era uno de los mercados sobre todo para las manufacturas catalanas. Se sigue manteniendo todo lo que es la comunicación con el mundo italiano y por lo tanto bueno, existe un mundo aristocrático, pero también un mundo de los patricios, de ese mundo urbano de Barcelona, de Valencia, etcétera. Un mundo muy parecido a lo que es el mundo urbano italiano, y por lo tanto hay una gran interrelación entre el mundo. Nápoles, por ejemplo, es la ciudad, podemos decir, con mayor número de habitantes de toda la cristiandad. O sea, la mayor urbe pertenece a la corona de Aragón y es Nápoles, por ejemplo, ¿no? Entonces hay una cierta particularidad y cada reino tiene sus costumbres, tiene sus reinos, y el rey de Aragón a la hora de gobernar necesita poner sus delegados regios allí, que son un poco la figura de los virreyes posteriores que serán asumidos por la monarquía hispánica para cuando tenga pues, un imperio universal en la época de Felipe II, ¿no? Para poder gobernar un poco el resto de los territorios. Personas de confianza, preferentemente de la familia real, o a poder ser miembros de la nobleza, pero con cargos temporales muy limitados en el tiempo, y luego los cargos no son todos iguales, depende del territorio. Un virrey en Sicilia tiene unos poderes especiales casi omnívodos, sobre todo a nivel judicial, a nivel militar, porque estamos en una zona fronteriza, limítrofe con el mundo islámico, y por lo tanto tiene una capacidad de poder mucho mayor que la que puede tener un virrey en Barcelona, en el mundo catalán, que queda muy disminuido por la presencia de la Generalitat, ¿no? De la Diputación. Gran parte de los impuestos que se recaudan en el mundo catalán pasan, por ejemplo, a disposición de la Diputación, mientras que la corona no recibe casi. Entonces también hay, bueno, pues tienes en ese sentido, una descompensación en ese aspecto económico. Estamos hablando en ese momento que Cataluña tiene en torno a 300.000 habitantes. O sea, Aragón 250.000 habitantes, Cataluña 300.000, Valencia en torno a 250.000 y las Islas Baleares en conjunto en torno a 40.000 habitantes. O sea, la parte de Nápoles, el Mesoyorno italiano, está casi llegando al 1.000.000. Y Sicilia, pues bueno, llega a los 300.000. Cerdeña es la que está, bueno, contento si tiene 100.000 y poco más, ¿no? O sea, son mundos, como vemos, muy peculiares, en los cuales Nápoles y Sicilia son de gran predominio, y la vertiente catalana, toda la cuestión de Barcelona, tiene una fuerte influencia. Y como vemos, su influencia, su esfera, es el mundo del Mediterráneo, es el mundo comercial marítimo, en sus rivalidades y alianzas con el mundo también italiano, y por lo tanto tiene unas esferas divergentes con respecto al mundo, por ejemplo, castellano. O sea, ni es menor ni es peor, pero los tamaños son distintos y las esferas son distintas. Por ejemplo, para Castilla su amiga es Francia, productos manufacturados, y consume lana castellana, y en cambio la rival de Castilla, por ejemplo, es Inglaterra, que también produce lana. Para el mundo aragonés es lo contrario, choca con el mundo francés, que es podemos decir, la potencia que quiere hacerse hegemónica la península italiana. Así que, como vemos, bueno, son diferentes un poco culturas dentro un poco de esa comunidad, pero cada uno con sus leyes, cada uno con sus costumbres. Luego, si metemos un poco mi tierra Navarra, es la única, podemos decir, anexionada a nivel bélico, a nivel armamentístico, pero con sus diferencias y con un respeto, como vemos aquí, esa particularidad de Fernando el Católico, con sus leyes, con sus costumbres, con sus cortes, etcétera. O sea que siempre podemos decir ese proceso que se va a ir enraizando un poco en España es que cada reino vaya conformando, por lo tanto, y no se vea disuelto o absorbido por otro, y por lo tanto pueda crearse en ese sentido un sentimiento de enemistad. Cada comunidad es regida por sus leyes, es regida un poco por sus costumbres en ese aspecto, ¿no? Y por lo tanto existe como un poder desde arriba del rey, que es el que controla totalmente la situación, esa unión dinástica. La unión de fe es predominante, estamos hablando del siglo XVI en ese aspecto, pero cuando tocamos la base de abajo ya se produce una gran fragmentación, y sobre todo la clave es del equilibrio. Ya vamos entrando cada uno en zonas muy territoriales en las cuales los juegos de la nobleza, los juegos de los patriciados, incluso del mundo campesino, todo el mundo
allí más o menos está luchando un poco por el predominio, y la figura del rey limitada ejerce un poco de árbitro en las distintas situaciones, ¿no? Si uno se coge las crónicas o las historias de la presencia de los trastámaras, por ejemplo, en la corona de Aragón, un poco las rivalidades entre la Busca, la Viga, entre las remensas y la pequeña nobleza, entre los distintos patriciados, etcétera, son labores muy de arbitrio en las cuales el rey intenta ganar autoridad real, rompiendo un poco ese tipo de autoridades, etcétera, ¿no? Y así. Seguimos un poquitín más adelante. ¿Esto se va a ir complicando? Hombre, se va complicando porque con Carlos V llegamos, podemos decir, a las herencias de Borgoña, llegamos a las herencias austroalemanas, etcétera. ¿Se va a poder reorganizar, gobernar todo ello sin ningún tipo de problema? Con el sistema español sí. ¿Por qué? Porque cada uno tiene sus leyes, cada uno tiene sus costumbres. Cuando tú te saltas un poco esas leyes es cuando se crean los problemas, ¿no? Que los problemas se crearán precisamente cuando se llegue un poco a la época de Felipe II, ¿no? Un ejemplo, nos podemos ir a los Países Bajos, a Flandes, ¿no? Es cuando podemos decir el pacifista, el duque de Alba, curiosamente es el pacifista, o sea, todo el mundo le pone pero el pacifista es el príncipe de Boli, el portugués será precisamente el contrario. El duque de Alba es el partidario de la mano dura en los Países Bajos, un poco contra los rebeldes a la autoridad de Felipe II, precisamente porque quiere mantener un contexto de paz frente al exterior, ¿no? La otra corriente encabezada por el príncipe de Éboli es, podemos decir, el partido más halcón, que es el más respetuoso en los aspectos internos, más pactista en ese aspecto conforme a todos los territorios que conforman, podemos decir, esa monarquía española, pero precisamente como el príncipe de Éboli estuvo con Felipe II en la corte de Londres cuando fue marido de María Tudor y vivió allí, sabía cómo eran los ingleses, el príncipe de Éboli decía: hay que pactar con los holandeses, pactemos con los rebeldes, cedamos en lo que haya que ceder, porque la guerra es con los ingleses, hay que subir el Támesis y arrasar Londres. Ese es el príncipe de Éboli, que es el que se dice, ese es el bueno, el pacifista. Bueno, el príncipe de Éboli pensaba así, el duque de Alba era el que no quería la guerra, que es el que tiene la mala fama. Entonces, un poco para quitar caricaturas muchas veces que nos ponen en ciertos momentos. Bueno, el duque de Alba, que es cuando va y aplica sus leyes de hierro, ahí en los Países Bajos, va a romper mucho esto que se habla de un poco de esa idealización de la solución austracista. Los Países Bajos tienen sus leyes, los Países Bajos tienen sus costumbres. Han visto a Carlos V como uno de ellos por ser nacido en Gante. Han visto a Felipe II casi como un extranjero, porque cuando fue y les visitó, vieron que utilizaba un intérprete para hablarles en francés a ellos, y que cuando hablaban entre ellos en neerlandés el tío no les entendía. Decía, bueno, vamos a ver, ¿y qué rey nuestro puede ser cuando ni habla neerlandés y la lengua oficial nuestra es el francés, y tampoco se ve que entiende el francés pero no lo habla? Entonces, ¿qué pasa aquí? Por el Felipe II tenemos en cuenta que su lengua materna, la lengua materna siempre es la de la madre, recordemos, así que la lengua materna de Felipe II es igual que la de Isabel la Católica, es el portugués, y el segundo es la castellana. O sea, que tener en cuenta muchas veces que se nos olvida esos pequeños detalles, ¿no? Bueno, pues él entendía el francés, no lo hablaba el francés, no era como Carlos V, que tenía precisamente el otro predominio, y por lo tanto va a haber esas circunstancias. Los Países Bajos como zona rica, zona de redistribución. Si hemos hablado de Castilla y Aragón, los Países Bajos, cuando se incorporan en la época de Carlos V, estamos hablando de una civilización urbana, una región de 2 millones de habitantes, y podemos decir es la gran zona de redistribución comercial de todo lo que viene del Báltico y de todo lo que se produce en el mundo mediterráneo, y a través de los dominios italianos llega, podemos decir, por la zona de Lyon, llega a los Países Bajos. Entonces, la gran zona de redistribución comercial de todo el norte. Allí se alimenta de la sal y de la lana que viene de Portugal y de España a los Países Bajos, y baja todo lo que es todo el mundo de la madera, del trigo, de todo. O sea, los barcos españoles, ¿con qué madera se construyen? Se construye con la madera que los suecos nos venden a cambio de la sal portuguesa y a cambio de la lana española. Entonces es una zona de redistribución
y esos beneficios de esos comerciantes de los Países Bajos se manifiesta luego a nivel artístico, podemos decir, en esa preciosidad de ciudades e iglesias que tienen un poco el mundo belga, y los holandeses, si se hubieran mantenido pues fuera de su rebeldía, ¿no? Pues, lógicamente con su iconoclastia pues quemaron todo su patrimonio artístico, ¿no? Y así. Entonces, la particularidad existe que ellos tienen sus leyes, tienen sus costumbres, no admiten, por lo tanto, imposiciones. El duque de Alba se impondrá y, por lo tanto, la imagen que dará será la de imposición, la de invasión. ¿Cuál va a ser la respuesta? Volver a buscar el reequilibrio preexistente. ¿A quién se va a mandar? La persona de máxima confianza de Felipe II. ¿Quién es? Un catalán, Luis de Requesens, que era, podemos decir, de la misma edad que Felipe II, había sido paje, había estado con él, y podemos decir que era el que había llevado todas las misiones, podemos decir, más negativas de que se le puede pedir a un amigo. Dicen, mi hermano Juan de Austria va a ir a Lepanto, sabes que es joven, sabes que hace lo que le da la gana, va a decir todo eso, tú te tienes que encargar de que no meta la pata. Joder, no me pidas eso, pues te tocó. Entonces era el que evitaba las meteduras de pata de Juan de Austria. Por lo tanto, Juan de Austria, como tenía a Luis de Requesens, lo odiaba a muerte, porque era su sombra. Entonces, bueno, Luis de Requesens es el que acabará en los Países Bajos, intentará solucionar los problemas, después de haberse negado, por supuesto, todas las veces, y morirá de cáncer allí, como es lógico, porque siempre se había negado, sabía los problemas que existían y sabía los problemas después de la experiencia del duque de Alba. Decía, ahora arregla esto. ¿Cómo voy a hablar yo aquí con los comerciantes, con los burgomaestres, con todo eso? ¿Cómo voy a intentar rebuscar otra vez el reequilibrio cuando la única solución es que suba el monarca? O sea, estamos con el desarrollo asimétrico. Si nos acordamos cuando algunas veces a niveles políticos salía aquí Pascual Maragall y decía, se soluciona la cuestión de España con un sistema asimétrico. Bueno, pues podemos decir, los Países Bajos de entonces también decían, todos formamos la monarquía española, pero tenemos un desarrollo asimétrico. Nosotros tenemos nuestro gobierno, tenemos nuestra costumbre, y el que nos gobierne es siempre miembro de la familia real, el resto que se los compongan. Entonces, nosotros no somos iguales al resto, porque tenemos riqueza, tenemos comercio, y la aristocracia nunca ha dominado aquí. Somos comerciantes, somos patricios. Entonces son, podemos decir, como vemos, conjuntos muy dispares, y por lo tanto esa disparidad, esa complejidad incluso idiomática, cultural y social también responde a diferentes costumbres y diferentes leyes. Y todo queda dentro de una unidad, porque incluso nuestros diplomáticos y embajadores del momento que están en representación en otros países proceden de la zona de los Países Bajos. Los diplomáticos españoles que están en la zona de Praga ante el imperio, o que van a ir, por ejemplo, a Varsovia ante la dinastía de los Basa, no dejan de ser gente en su mayoría procedentes del Franco Condado de los Países Bajos, ¿no? ¿Quién será el que solucionará esto? Por ejemplo, un Alejandro Farnesio, que es el que se da cuenta. Alejandro Farnesio, podemos decir, aunque le tengamos por italiano, es hijo de Margarita de Parma, nacida en los Países Bajos, de Carlos V. O sea, Alejandro Farnesio se le considera un flamenco. Se ha educado allí en la niñez, habla el neerlandés, porque ha estado de niño allí educado. Ha estado con Juan de Austria, se han educado juntos los dos, eran casi de la misma edad. Alejandro Farnesio, para la gente de los Países Bajos, es igual. Él es el que reducirá un problema exclusivamente religioso. Nosotros estamos aquí para proteger a los católicos, porque el rey es el garante de la religiosidad de sus súbditos. Y por lo tanto los rebeldes que se han hecho calvinistas hay que devolverlos a la fe verdadera, porque es garante de su salvación en ese aspecto. Todos los que son los problemas políticos y reivindicativos de las ciudades lo va a canalizar Alejandro Farnesio al reconocimiento de las leyes y costumbres que ya existían persistentemente. O sea que Alejandro Farnesio, podemos decir, es el padre, entre comillas, de una identidad que denominaríamos con lenguaje actual belga, porque asume, por lo tanto, el que hay que devolver otra vez y encauzar a través de las leyes y costumbres propias, podemos decir, y el modo de ganarse a la población civil del sur de los Países Bajos un poco en ese momento, devolviéndoles un poco su propia autonomía y su propio compromiso por su propio gobierno. Cuando los ciudadanos del sur asumieron su compromiso militar, su compromiso político y de autogobierno a través de sus leyes y de sus costumbres, y volvieron a ser gobernados por personales vinculados a la familia real de los Habsburgo, enseguida los holandeses se dieron cuenta que decían, aquí han cambiado algo. Cuando hacíamos una racia en el sur,
podemos decir, solo los españoles se sostenían y nos ayudaban los demás. Ahora, cuando realizamos unas expediciones en el sur, los propios campesinos son los que avisan a los españoles para atacarnos. O sea, los campesinos antes prefieren ser españoles que ser holandeses, y son nuestros hermanos de raza. Entonces, ¿ves? Podemos decir un poco la complejidad en ese sentido. Al que le diviertan esas cuestiones lo puede ver perfectamente, por ejemplo, en cualquier biografía, por ejemplo, de Pedro Pablo Rubens, el pintor, ciudadano típico de Amberes, de toda la zona, y pintor de la corte de Isabel Clarú Eugenia, etc., ¿no? Y por lo tanto una persona absolutamente, podemos decir, belga entre comillas, absolutamente identificada con las leyes, con las costumbres, con su ciudad, con su autogobierno, y desde luego que se sentía, podemos decir, en el sentido de perteneciente a la monarquía hispana, podemos decir, tan perteneciente como puede ser Velázquez en ese aspecto, con unos puntos de vista, podemos decir, distintos. Mientras nosotros espoleamos el sentido un poco de honorabilidad, de nobleza, un poco de aristocracia, los Países Bajos vienen con un sentido de trabajo, etc. Se levanta a las 7 de la mañana, tiene una visión empresarial de su negocio, no es un pintor bohemio, es un pintor que tiene más de 40 aprendices, que dice, bueno, tú te especializas en ríos, no sé qué, yo pinto esto, y por lo tanto es una cultura del hábito del trabajo en un sentido católico, no holandés. Aquí estamos rompiendo el tema de Max Weber. O sea, también existe una visión capitalista en el mundo católico, no solo en los Países Bajos, también en la Escuela de Salamanca, pero aquí me voy un poco de tema en ese aspecto. Y por lo tanto, como vemos, es una gran complejidad. A este mundo europeo habría que sumarle también el americano. Vamos, o sea, tendríamos precisamente el mundo americano, que por su lejanía, por su geografía, también estaríamos hablando un poco de esta exportación de instituciones. ¿Qué instituciones se amoldan mejor, podemos decir, a todo un continente a la hora de gobernarlo? Pues las instituciones precisamente que formaban parte de la Corona de Aragón. La figura del virrey, que para un territorio talasocrático como es el aragonés le ha servido con esa flexibilidad para su mejor gobierno, se adaptan mejor que las instituciones jurídicas o administrativas castellanas. Y por lo tanto, aunque el mundo de las Indias como mundo atlántico es una dependencia del mundo castellano, lo cual es cierto, no son colonias sino es una prolongación castellana, sí es cierto que a la hora de gobernarlas se gobiernan de una manera totalmente aragonesa en ese sentido, ¿no? Tomando, podemos decir, ese tipo de estructura. Las formas de los virreyes con sus limitaciones serán las que se conformarán, por tanto, en ese sentido. Entonces, en ese aspecto, y ya si nos centramos más en Felipe II para abrir un poco, que podemos decir que es el primer, porque Carlos V, aunque sea el que tenga la mejor fama para todo el mundo, por todos los premios, es el emperador, el europeísta, etcétera. Yo no sé, me salgo aquí de la tangente, los alumnos siempre me lo dicen por ello. Mi predilecto siempre es Felipe II, porque es el primer monarca global, ¿no? Entonces, tiene un imperio universal, gobierna un imperio universal con 2.000 funcionarios y sin existencia de Internet, y funcionaba, ¿no? Entonces, bueno, y además un Estado con 2.000 funcionarios, pues bueno, pues ahora tenemos 3,5 millones, ¿no? Y no funcionamos, pues entonces se funcionaba de esa forma, ¿no? Bueno, él gobernaba mediante un gobierno polisinodial, que podemos decir que es la época de madurez, podemos decir, de ese crecimiento que se ha tenido con los reyes católicos y ha llegado a la madurez con Carlos V. ¿Qué significa gobierno polisinodial con Felipe II? Podemos decir, es el gobierno de ese imperio a través de los consejos. ¿Cuántos consejos hay? Pues nos ponemos cerca de 13 consejos. Unos son temáticos, otros son terrestres. Y podemos decir es el aspecto más externo que tenemos de esas peculiaridades, de esa riqueza tan particular y tan excepcional de leyes y costumbres de cada región. Consejos a nivel territorial, ¿cuáles tenemos? Lógicamente el Consejo de Castilla, tenemos el Consejo de Aragón, en el de Aragón está Cerdeña incluida. Tenemos el Consejo de Italia, desgajado del de Aragón. El Consejo de Italia agrupaba a Nápoles, agrupaba a Sicilia y agrupaba el Ducado del Milanesado. Tenemos el Ducado, lógicamente, de Flandes, que abarca los Países Bajos, y el Franco Condado, que sería toda la región francesa en torno a Suiza. Tenemos, por lo tanto, también el Consejo de Indias. Todos estos consejos son los que tienen competencias administrativas, sobre todo de nombramientos, funcionan como tribunales supremos a nivel judicial y son los que se encargan de todos los nombramientos, de los virreyes, etc.
Y son también los que estudian, o sea, toda persona que se va como virrey a Nueva España, México o a Perú, pues tiene que hacer un balance de bienes. Y cuando vuelve a los 4 años, tiene que hacer un balance de bienes. Si eso no corresponde, entra en presidio. Cuando se ha aclarado, sale. Entonces, bueno, pues, o sea, aquello funcionaba, ¿no? en ese sentido, ¿no? Entonces, tienes... Y los que conforman los consejos, podemos decir, son gente... Aquí ya tenemos dos particularidades, que es un poco también de la limitación del poder del rey. Por una parte, se permite ser próxime al poder aristocrático, o sea, podemos decir, los miembros de la gran nobleza pertenecen a estos miembros de los consejos. Otro, pero también, entre comillas, es un poder democrático, porque exige meritocracia. O sea, gran parte de los miembros de estos consejos son gente que ha ocupado los cargos. Son gente que, por lo tanto, tienen una experiencia, no están allí por ser hijos de o por tener el título de, sino por haber sido presidente de la Audiencia de Quito durante 15 años o por haber sido gran maestre de un tercio durante 15 años, y aunque esté medio mutilado, pues su experiencia es válida. O sea, gente que ha formado parte un poco de toda esa burocracia, gente que pertenece, por lo tanto, a otros grupos de intereses. Según los consejos de Carlos V a Felipe II, le decía, bueno, la nobleza te va a limitar tu poder, pero tú no puedes depender de la nobleza. No la puedes aniquilar, te es necesaria para gobernar, pero tiene que estar a tu servicio. Y nunca prestes atención exclusivamente a uno de ellos, por ejemplo al duque de Alba, porque él solo quiere el engrandecimiento de su casa. Tienes que prestarle atención a él, pero equilibrarla con otros. Y solo tu opinión debe ser la global. Tú no puedes permitir que nadie tenga una visión del mundo excepto tú, a la hora de decidir. Por eso los secretarios del rey estaban por zonas y nunca tenían un poder global de todo para que no pudieran tener capacidad de decisión. Así que la aristocracia es una parte compensada por grupos que denominaríamos, entre comillas, clase media, que serían los egresados, que fundamentalmente es población urbana, formada en las universidades, pertenecientes un poco a las oligarquías de las ciudades, gente muy del norte, por ejemplo, que son hijos de hidalgos pobres, pero con una formación y alfabetizados, o gente de las ciudades del centro provenientes de familias conversas. El tema de la famosa pureza de sangre no deja de ser gente de paisanos míos a la hora de monopolizar los puestos de trabajo. Y es que ese puede ser judío, vamos a ver, es que ese puede competir conmigo. Y el nieto de Isaac se puede llevar el puesto. Pero si yo soy Irigoyen y digo que nosotros desde luego no tenemos mezcla porque los fueros impiden que venga ningún tipo de gente de fuera, los Irigoyen vamos a monopolizar los puestos de trabajo. Si tú vas a estudiar un secretario del rey, por ejemplo, que es Juan de Idiáquez, uno de los problemas que tienes cuando vas a Simancas es que los secretarios Idiáquez son 35 y todos son familia. Porque Juan Idiáquez metió a toda su familia. ¿Eso es corrupción? No, es secreto de Estado. Pero ¿en quién puede confiar mejor una persona que en alguien de su familia? Por lo tanto, si uno está trabajando habitualmente con el rey, por lo tanto dice, bueno, yo me voy a jubilar, necesito poner a alguien en mi lugar. Mi hijo, mi sobrino, como me han visto en casa trabajar estos temas, ya están metidos en el ajo. ¿No crees que es más conveniente que meter a un extraño? Entonces las familias se van perpetuando en ese aspecto a nivel y van creando sus dinastías. Y las dinastías vascas en la secretaría, podemos decir, sacan la pureza de sangre para eliminar las dinastías conversas, porque de ese modo quitan, por ejemplo, los poderes competitivos de otro tipo de familias, también con alto poder cualitativo a nivel de calidad intelectual, que podrían competir por esos puestos, ¿no? Bueno, tenemos esos consejos, tenemos el Consejo de Guerra, tenemos el Consejo de Hacienda, tenemos el Consejo de Estado, que es el de Diplomacia. Aquí también otra incorporación de aquí. Si el mundo catalán es un mundo preferentemente comercial y tiene sus consulados permanentes para desarrollar las relaciones comerciales, Fernando el Católico es el que aplica. ¿Y esto por qué no se puede relacionar con el mundo diplomático? ¿Por qué no puede existir un embajador permanente en otro país que tenga también la invulnerabilidad de las leyes, como tienen los consulados comerciales cuando van a otro territorio? Y aplicamos como representación real lo que estamos aplicando a nivel del mundo comercial. Eso luego es lo que se va a desarrollar, podemos decir, a nivel de todo el imperio.
y por lo tanto el Consejo de Estado se va a alimentar un poco de todo este mundo de embajadores, y todo este mundo de embajadores es el que va a proporcionar, por lo tanto, una visión global de la situación del mundo. Y por lo tanto se va a decir, bueno, ¿qué nos conviene? ¿Debemos ayudar a Portugal ante los asaltos que realizan los persas en Ormuz contra nuestros galeones? ¿Hay que mandar ayuda a la Capitanía General de Chile por los araucanos? ¿O necesitamos una alianza con el rey de Dinamarca, que es luterano, pero resulta que se lleva mal, por lo tanto, con los suecos? Y bueno, podemos hacer allí algún tipo de un poco de actividad. Bueno, pues toda esa relación un poco a nivel de Secretaría de Estado estadounidense, nosotros también lo hemos tenido. Y hemos tenido nuestros embajadores, hemos tenido nuestro presupuesto y teníamos nuestro Consejo de Estado aplicando también, bueno, una institución medieval fundada por el Consulado de Barcelona que se aplica a nivel imperial un poco en ese aspecto. Por supuesto, con mensajes criptográficos, etcétera. O sea que sí, diríamos ahora, bueno, pero en todos los servicios de inteligencia los funda Fernando el Católico. Bueno, estaban fundados de antes, pero más o menos él sí que los moderniza y Felipe II sí que va a utilizar, por lo tanto, matemáticos y criptográficos, ¿no? O sea que cuando se habla de Felipe II, bueno, es un hombre, podemos decir, fanático, integrista, y una persona además alejado de la ciencia. Bueno, pues una persona de su mundo, con la mejor biblioteca de todo el mundo recopilada por él en aquel momento en el Escorial, una persona desde luego bastante abierta, le gustaba vestir de colores. La cuestión es que debido al luto, pues bueno, pues, le es imposible eso. Si uno ve tíos, padres, hijos que se le van muriendo, pues casi durante 15 años le es imposible romper el luto. Entonces, por lo tanto, no puede vestir en ese aspecto, ¿no? Y es una persona, bueno, pues totalmente fundador del Colegio Imperial de Madrid, preferentemente con cátedras de matemáticas, de álgebra para la casa de contratación y precisamente también incluso para los servicios de inteligencia en ese aspecto. O sea que, como vemos, bueno, un panorama un poco en ese sentido, ¿no? Bueno, pues más o menos un poco con lo de esa visión temática, territorial, cada una particular. Ya nos llegaremos al siglo XVII y ya únicamente para poner un final. Bueno, todo eso es muy bonito, se ha idealizado, hay un respeto, podemos decir, como una especie de paraguas o de gran prisma en el cual todo se une en la parte de arriba, en el vértice real, pero luego bueno, se aúna en una amplia base compleja, plural, pero cada uno, debido un poco a esa subsidiariedad protagonista dentro de ello. Pero luego con el conde duque Olivares se rompe todo eso. Bueno, pues en parte también sí, ¿no? Se rompe todo ello. ¿Por qué se rompe? Bueno, en parte esa necesidad, como decíamos, si Castilla era un poco la base y se había, podemos decir, esquilmado, ahora se pretende aplicar las mismas medidas un poco al resto. Una de las principales medidas para que entendamos, no es que el mundo, por ejemplo, catalán, por estar aquí, no quiera colaborar con las medidas del conde duque Olivares, que las medidas que aplica el conde duque Olivares las pone, podemos decir, como si Cataluña fuera igual que Portugal. Portugal en ese momento tiene 1.200.000 habitantes. Cataluña en ese momento está llegando a los 400.000. Y tiene las mismas exigencias económicas y humanas. Entonces, quiero decir que a la hora de eso, parte de las protestas no es que no se quiera colaborar, sino que, disculpe, ¿usted ha hecho los censos bien? Porque nosotros no podemos colaborar igual que Portugal, que es más del doble en población. O sea que aquí algo no cuadra. Y por lo tanto, esa presión y esas rivalidades luego a nivel también interior, que tiene también estudiadas, por ejemplo, Eliot en su clásico, un poco de las rivalidades un poco internas, bueno, te describe muy bien cuál va a ser el estallido. No tanto porque falle el sistema de los Habsburgos, sino también por la tensión que lleva un poco durante ese tiempo, ¿no? Por eso, cuando termina todo aquello, acaba Cataluña anexionada por Francia, toda la experiencia de la administración que va a ser richeliana de Luis XIV con ese inicial centralismo, porque mientras nosotros tenemos esa pluralidad, iba a decir de arcoíris, pero ya queda excesivamente eso, podemos decir esa pluralidad imperial en ese sentido, Francia es más homogénea, más uniforme. Tenemos en cuenta que si de España juntamos todos los habitantes, juntando flamencos e italianos, llegaremos a los 12 millones. Los franceses en ese momento están llegando a los 18 millones. O sea, siempre estamos luchando contra Francia en una cuestión casi de 1-3 de diferencia. Y Francia, por lo tanto, con un potencial económico y humano siempre muy superior y perdiendo principalmente, pero nosotros con un desgaste continuo un poco en esos enfrentamientos. Bien,
Francia puede gerenciar esos recursos porque son uniformes, gracias, por lo tanto, en ese aspecto, a esa centralización, pero una visión muy distinta a nuestra dispersión que conlleva un gobierno muy distinto y muy diferente en ese aspecto. La experiencia catalana, que aquí sí se transforma casi en una colonia, si tú ves las crónicas, debido a un poco a todas las desamortizaciones que se desarrolla, a toda la eliminación un poco del comercio autóctono, visto más bien como un mercado para los productos franceses, etcétera, rápidamente va a surgir un espíritu de resistencia que permitirá posteriormente a Juan José de Austria recuperar esta zona para el imperio. Cuando venga el nieto de Luis XIV como rey Borbón a España, lógicamente los únicos que han tenido una experiencia directa de gobierno con la administración del abuelo, precisamente era esta zona. El que se posicionase de forma popular y de forma muy mayoritaria, aunque hubiese también posiciones borbónicas, en una visión austracista, no secesionista, sino austracista, que es la guerra de sucesión famosa, y por lo tanto es una visión de España distinta y diferente, pero no secesionista de la de España, sino una interpretación completamente diferente, pues tiene, podemos decir, su raíz un poco en estos acontecimientos más bien del siglo XVII, ¿no? Entonces, en ese aspecto, como vemos, bueno, luego se ha idealizado mucho, o sea, como vemos, todos los sistemas de gobierno tienen sus negatividades, tienen sus cosas positivas y así, pero como decimos, hombre, resumir 2 siglos y medio pues es un poco difícil, prefiero, si nos queda algo de tiempo, dejarlo un poco para coloquio, para preguntas que ustedes quieran un poco plantearse y ya está, ¿no? Y muchas gracias.